Buenos días, somos Ginette y Carol y hoy analizaremos el método de desapción como uno de los desarrollos matemáticos más importantes de la matemática griega y su aplicación por Arquímedes. Bueno, como tal, nuestro objetivo es demostrar este método exhaustivo y también saber cuál es su importancia para conocer el cálculo de las áreas de figuras que no son rectilíneas. Y esto lo veremos más adelante, que se podrá hacer con figuras netamente rectilíneas, ya que en la época pues no existía, por así decirlo, algún método o teorema para conocer el área de estas figuras curvas. Ahora que conocemos qué es el método de desapción y cuál fue su importancia dentro de la matemática griega, veremos cómo Arquímedes lo aplicó para resolver algunos de los problemas geométricos más importantes de su época. Arquímedes utilizó este método para calcular áreas y volúmenes de figuras que eran difíciles de estudiar con los conocimientos matemáticos disponibles en ese momento. Gracias a este procedimiento pudo obtener resultados muy precisos sin abandonar el razonamiento geométrico propio de la matemática griega. Para poder comprender cómo funcionaba el método, imaginemos un círculo. Arquímedes dibujaba un polígono dentro del círculo y otro por fuera. Aumentaba poco a poco el número de lados de esos polígonos. Entre más lados tenían, más se aproximaban al contorno del círculo. Así lograba obtener aproximaciones cada vez más precisas de su área sin calcularla directamente. Esa idea de aproximar una figura mediante otras más sencillas es la base del método de desapción. Uno de los resultados más importantes obtenidos por Arquímedes fue el cálculo del área del círculo. Mediante el método de desapción demostró que el área del círculo es equivalente al área de un triángulo cuya base es la longitud de la circunferencia y cuya altura es el radio. La imagen muestra una representación moderna de esa demostración. Aunque Arquímedes no utiliza la expresión algebraica que conocemos actualmente, su razonamiento conduce al resultado que hoy escribimos como área igual a pi radio al cuadrado. Arquímedes no solo aplicó este método al cálculo de áreas, también lo utilizó para estudiar sólidos como la esfera y el cilindro. Gracias al método de desapción pudo demostrar que el volumen de una esfera equivale a 2/3 del volumen del cilindro que la contiene. Este fue uno de los resultados de los que se sintió más orgulloso, ya que representó un gran avance en el estudio de la geometría. La importancia del método de desapción va mucho más allá de los resultados obtenidos por Arquímedes. Su manera de aproximar cantidades mediante figuras cada vez más precisas permitió resolver problemas que antes parecían imposibles dentro de la geometría. Siglos después, estas ideas sirvieron como antecedente para el desarrollo del cálculo integral por parte de Newton y Leibniz. Por esta razón, el método de desapción sigue siendo considerado uno de los aportes más importantes de la matemática antigua. Bueno, ahora continuaremos hablando de uno de los conceptos más relevantes desarrollado por Arquímedes, que es el método de exhaustión. De manera amplia se puede decir que este método consiste en dividir una figura en muchos elementos muy pequeños e ir al límite. Más concretamente, se basa en acotar inferior y superiormente el área de una región mediante los polígonos inscritos y circunscritos, donde va aumentando el número de lados de los polígonos que se usan. Así se puede aproximar el perímetro o el área de figuras curvilíneas con el perímetro o área de figuras rectilíneas.
Este método fue inventado por Uxodo y fue usado tanto por Euclides como por Arquímedes, y detrás de este método están los conceptos que permitieron desarrollar el cálculo diferencial e integral. Uno de los ejemplos del uso de su cálculo es la longitud de la circunferencia, ya que Arquímedes pues, básicamente se aproxima a dicha longitud mediante polígonos regulares inscritos y circunscritos, considerando pues el método de exhaustión como un paso al límite. De este modo, pues al aumentar el número de lados de los polígonos, las figuras tenderán a acercarse de forma a la circunferencia, tanto que Arquímedes pues puede obtener una medida bastante precisa del número pi. Entonces, para demostrar este método de exhaustión de Arquímedes, vamos a aplicar el cálculo del área del círculo. Entonces, para esto vamos a determinar el área exacta de un círculo de radio r y la longitud de la circunferencia c, definiendo con precisión el comportamiento pues, de la constante que hoy conocemos como pi. Para eso pues vamos a usar el teorema, que el área de cualquier círculo es igual a la de un triángulo cuyos catetos son el radio r y la longitud de la circunferencia c. Entonces el área del triángulo lo conocemos su fórmula, que sería base por altura sobre 2, y haciendo el reemplazo de valores sería igual a que c por r sobre 2, puesto que c, que es la longitud de la circunferencia, es igual a 2pi por r, y dando la sustitución y relacionándolo con la modernidad, sería que t es igual a 2pi por r sobre 2, y esto sería igual a finalmente a pi por r al cuadrado. En este caso, pues se usa la representación de polígonos inscritos y circunscritos en una circunferencia. La idea de esto es ir aumentando el número de lados para acercarse un poco más a la figura de la circunferencia. Entonces, pues el área del polígono interior será menor que el área de la circunferencia, mientras que el área del polígono exterior será mayor que el de la circunferencia. Es decir, que el área de la circunferencia se encuentra entre el área de los dos polígonos, y a medida que se va aumentando ese número de lados, será el mayor parecido al área de los polígonos y la circunferencia entre sí. Y cada vez nos iremos acercando a lo que equivale el valor de pi. Entonces sería que pi sería igual al área sobre el radio al cuadrado. Arquímedes empezó con hexágonos circunscritos e inscritos, y este fue doblando el número de lados hasta llegar a polígonos de 96 lados. Y con esto, pues Arquímedes daría la aproximación al número pi de la siguiente forma: 3 más 10 sobre 71 es menor que pi, y a su vez este valor de pi sería menor a 3 más un séptimo. En conclusión, el método de exhaustión representa un antecedente conceptual del cálculo integral y un pilar fundamental para comprender la evolución de las matemáticas. Históricamente, el razonamiento utilizado por Arquímedes permitió trabajar con la idea del infinito potencial, mucho antes de que el concepto de límite fuera desarrollado por Newton y Leibniz, y posteriormente formalizado por Cauchy. Además, desde una perspectiva educativa, estudiar este método nos muestra que el rigor matemático no debe reemplazar la intuición geométrica, sino complementarla, demostrando que los grandes avances de las matemáticas surgen de la unión entre la creatividad y el razonamiento lógico. Arquímedes superó la limitación griega de trabajar solo con magnitudes mensurables y figuras rectilíneas, ya que éste le introducía un razonamiento riguroso para tratar cantidades que tienen a un límite sin usar el cálculo infinitesimal que se desarrollaría siglos después. Fundó la base lógica para calcular áreas y volúmenes de figuras curvas, y demostró que la razón entre el área del círculo y el cuadrado de su diámetro es constante, así sentando pues las bases para el estudio formal de pi, y más adelante está siendo precursora para los cálculos integrales.
como la escala definida de Riemann o las sumas de Riemann, ya que estas atrapan de una u otra forma una región curva, sumando rectángulos o triángulos cada vez más pequeños.